Al agradecerles por estar en nuestra sintonía, amigas y amigos, también tengo el placer de darles la bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale, con las enseñanzas bíblicas del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Alguien sabiamente dijo: la naturaleza nos forma, el pecado nos deforma, la educación nos informa, las penitenciarías nos reforman, pero únicamente Jesús nos transforma. Él es un transformador de vidas humanas. Pienso en Simón Pedro, que era un bocón, un pescador fornido y rústico, y cómo fue transformado en el llameante apóstol de Pentecostés. Pienso en cómo transformó al apóstol Juan, quien tenía un fuerte temperamento. Tanto es así que le apodaban el Hijo del Trueno. Sin embargo, Jesús lo transformó en el apóstol del amor. ¿Por qué? Quédese en nuestra sintonía para conocer la respuesta. Cuando usted pide un consejo, ¿es un consejo lo que pide o lo que espera es confirmación de lo que quiere? ¿Cuál es el mejor consejo que alguien puede darnos? El que María, la madre de Jesús, le dijo a los siervos en las bodas de Caná de Galilea: haced todo lo que él, o sea Jesús, os dijere. De la serie Un desfile de milagros, nuestro maestro bíblico, Adrian Rogers, nos trae el mensaje: Jesús es la respuesta de Dios a la desilusión del hombre. Vamos de inmediato a seguir con nuestro estudio bíblico, y aquí está el tercer punto que estudiaremos. Hemos visto el escenario de la boda en Caná de Galilea, hemos visto el simbolismo, y ahora miraremos el secreto de este milagro. Leamos por favor los versículos del 3 al 5. La madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Hagamos una pausa para decir que este es el mejor consejo que alguien puede darle a una persona sobre la faz de la tierra. Es el mismo consejo que le doy a usted. Si Jesús le dice que haga algo, hágalo. Haced todo lo que os dijere. Este es el secreto de un milagro. Bien, ¿por qué debe obedecer al Señor Jesucristo? ¿Por qué debe aprender obediencia instantánea, feliz, libre y completa? ¿Por qué debemos hacer lo que María le dijo a esos sirvientes que hicieran? Es decir, haced todo lo que os dijere. Número 1, por su bien. Por favor, mire los versículos del 7 al 9. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, ahora subraye lo siguiente: aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Permítame hacer una pausa y decir que si usted quiere saber qué es lo que está ocurriendo espiritualmente, debe llegar a ser un sirviente. Verá, los sirvientes sabían cosas que el encargado de la ceremonia no sabía. El maestresala no sabía lo que los sirvientes sabían. ¿Por qué ellos sabían y él no? Porque los sirvientes se dan cuenta de lo privado. Anote este versículo. Amós, capítulo 3, verso 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Los sirvientes conocen los secretos. Esto es cierto en la casa presidencial, en la mansión del gobernador, en la oficina del banquero, en mi oficina y en su oficina o en su lugar de trabajo. Le voy a compartir lo que Jesús dijo a los que le sirven. Escuche, Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Los sirvientes saben cómo llegar a hacerse amigos e incluirse en el círculo privado. Entonces, ¿cuál es el secreto de un milagro? Es obedecer a Jesús. Haced todo lo que os dijere. ¿Por qué? Por su bien.
Número 2, para bendecir a otros. Cuando estos sirvientes obedecieron al Señor Jesús, todos en la fiesta fueron bendecidos. ¿Sabe qué es lo que usted necesita hacer? Necesito orar por mí. Necesita orar, Señor, ayuda al pastor a obedecerte. Porque si yo obedezco a Jesús, usted será bendecido. Si usted obedece a Jesús, usted y otros serán bendecidos. Verá, su obediencia no fue solo para su bien o para bendecir a otros, sino también para el gozo de otros. Los demás son bendecidos y se gozan cuando obedecemos al Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor hace un milagro, por lo general lo hace a través de alguien. Nuestro Señor pudo haber hecho este milagro sin manos humanas y sin la ayuda humana, pero Él les ordenó a los sirvientes que llenaran las tinajas de agua. A su vez, recordemos que cuando el Señor Jesús estaba listo para resucitar a Lázaro de la sepultura, Él les dijo a los sirvientes que movieran la piedra. Dios utiliza al ser humano como un instrumento para llevar a cabo sus milagros. Bueno, ¿por qué debería obedecerle? ¿Cuál es el secreto de un milagro? Es la obediencia. ¿Pero por qué la obediencia? Número 1, por su bien. Número 2, para bendecir a otros. Número 3, para glorificar a Dios. La Biblia enseña que cuando este milagro se hizo, la gloria de Jesús se manifestó. Mire el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Bien, ¿cómo se manifestó su gloria? Pues con la realización de un milagro. Y hemos dicho que este habla simbólicamente de la salvación que Él nos da. Ahora note, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. La obediencia al Señor lo glorifica. Jesús dijo en Lucas capítulo 5, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué derecho tenemos en decir que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador si no lo obedecemos? Cuando le obedecemos, le damos gloria, y esta es la razón por la cual existimos. Las palabras de María, haced todo lo que os dijere, me hacen recordar cuando Simón Pedro estuvo pescando toda una noche y el Señor Jesús llegó a la playa y les preguntó, ¿han pescado algo? Simón respondió, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Jesús le dijo, echad la red a la derecha de la barca. Simón Pedro contestó, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué significa mas en tu palabra? Simón Pedro era un pescador profesional. Él sabía que humanamente no serviría de nada hacerlo. Pero respondió, solo porque tú me lo ordenaste, yo lo haré. Permítame desafiarle hoy a que este sea el lema de su vida. Simplemente deje que este sea el lema de su vida. Mas en tu palabra lo haré. Esto es lo que Simón Pedro dijo, mas en tu palabra echaré la red. Esto es lo que María le dijo a esos sirvientes, haced todo lo que os dijere. Usted no tiene que entender el mandato de Dios para obedecerlo. No lo cierna ante el juicio de su razonamiento para ver si tiene sentido o no. Quizás no tenga sentido. El llenar esas tinajas con agua no tenía sentido. El echar la red al otro lado del barco no tenía sentido. Con la excepción de que sí tenía sentido para Jesús. Ahora quiero que usted vea la importancia de este milagro. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que Jesús está en el campo de la transformación. Él transforma el agua sin valor en vino espumoso. Y Él aún está en la profesión de la transformación. Él transforma a la gente, seres humanos como usted y como yo. Alguien sabiamente dijo, la naturaleza nos forma, el pecado nos deforma, la educación nos informa, las penitenciarías nos reforman, pero Jesús nos transforma.
Él es un transformador, y aquí lo vimos cambiar milagrosamente el agua en vino de primera calidad. Pienso en Simón Pedro, que era un bocón, un pescador rústico y hediondo. ¿Cómo transformó la vida de él, el Señor Jesús, en el llameante apóstol de Pentecostés? ¿Cómo transformó al apóstol Juan, quien tenía un fuerte temperamento? Tanto es así que le apodaban el Hijo del Trueno, y fue transformado en el apóstol del amor. Pienso en cómo Jesús transformó a Mateo, quien era un recaudador de impuestos. Mateo, el que escribió el Evangelio según San Mateo. Medito en cómo transformó a María Magdalena, quien era una ramera poseída por demonios, y luego fue una de las primeras en verlo resucitado. Pienso cómo él transformó en lo particular mi propia vida. La importancia es el cambio o la transformación de vidas. Hoy me arrodillé con un hombre adulto de unos 40 años y abrazándole, oré cuando él entregó su corazón a Jesucristo. Él se arrodilló como un pecador y se levantó como un hombre salvo en camino al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús está en el negocio de la transformación. Esta es su profesión. Oí acerca de un hombre que compartía su testimonio en una campaña al aire libre, y estaba presente uno de esos sarcásticos burladores que nunca faltan y que siempre buscan problemas, y le gritó: ¿Por qué no cierras la boca y te callas? Tú estás solo soñando. De pronto sintió que alguien le alaba fuertemente de la camisa. Era una pequeña niñita que le dijo: Señor, ¿me permite decirle algo? El hombre que está hablando allí es mi papá. Papi era un borracho, solía gastar todo el dinero que ganaba en whisky. Mi madre estaba siempre muy triste y lloraba la mayoría del tiempo. Incluso a veces cuando mi papá regresaba a casa, mi papá golpeaba a mi mamá. Y luego agregó: yo no tenía zapatos, no tenía un vestido bonito para ir a la escuela. Pero mire estos zapatos. Y ve este lindo vestido que tengo puesto. Y puede ver a mi mamá. Es esa linda señora que tiene una gran sonrisa en su rostro. Esa es mi mamá. Ella es ahora feliz. Ella canta cuando está planchando o cocinando o lavando. Por último, la niñita le suplicó: Señor, si mi papá está soñando, por favor no lo despierte. Me gusta esta historia, porque ilustra en su totalidad de lo que hablo. Que la importancia de este milagro es que Jesús es el que transforma. Él, que convirtió el agua en vino, es el que puede cambiar radical, dramática y eternamente todo corazón que se entrega a Él. Y aquí tenemos el último punto, la profecía de este milagro, la profecía en este milagro, porque este milagro tiene importancia simbólica y profética. Juan capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Al tercer día. Usted sabe que el Espíritu Santo pudo haber escrito muchas cosas, muchas otras cosas. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo menciona el tercer día? Bien, creo que aquí hay algo de simbolismo e insinuación profética. Porque desde que Jesús llevó a cabo estos milagros, han pasado ya, como si dijéramos, 2 días de historia humana. Recuerda lo que Pedro dijo en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8. Para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Creo, mi amigo, que más de 2000 años han pasado, es decir, 2 días y un poquito más. Y estamos en el tercer día. Creo que el tercer día está a punto de amanecer en toda su gloria. Creo que esta boda simboliza y anuncia otra boda que está por acontecer, y es la cena de las bodas del Cordero, que anticipo con gran ansiedad. Cuando usted llegue allí, y yo llegue allí, quiero decirle que el vino del gozo fluirá libremente, y que su gloria en esa celebración será manifestada en su totalidad,
Y sabemos que con Jesús las cosas simplemente van mejorando más y más. El versículo 9 dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué significa esto? Significa que con Jesús la vida siempre mejora más y más. Jesús le da a usted lo mejor al último. Satanás le da a usted lo mejor primero. La Biblia concerniente a la forma de trabajar de Satanás dice: sabroso es al hombre el pan de mentiras, pero después su boca será llena de cascajo o de arena. Pero si usted conoce al Señor Jesús, usted puede decirlo de todo corazón, cantarle y tener la certeza de que cada día con Jesús es más dulce que el anterior. Cuando era un adolescente caminaba por un callejón detrás de una iglesia. Mi familia no asistía a la iglesia, y mucho menos a la escuela dominical. Era un domingo por la mañana, y estaba en el callejón detrás de la escuela dominical de la iglesia bautista de Norwood. Los escuché cantar un himno: cada día con Jesús es más dulce que el día anterior. Y me dije a mí mismo: esto no es cierto, es imposible. Nada puede continuar haciéndose más y más dulce. No negaba que podría ser dulce conocer a Jesús, pero en mi corazón y en mi mente yo decía: esto no es verdad, es imposible que cada día sea más dulce que el día anterior. Pero desde que me salvé, sé que es absolutamente posible y es totalmente verídico. Y deseo testificar de que yo amo al Señor Jesucristo como nunca lo he amado en mi vida. Mas, sin embargo, espero con anticipación amarle más mañana, porque estoy disfrutando del vino de gozo que Jesús derrama. Verá, el diablo da lo mejor primero. La vida es igual. Usted comienza a vivir con el gozo y las maravillas de la niñez, luego llega la visión y entusiasmo de la adolescencia, pasando a la fortaleza de la hombría o la plenitud de ser mujer. Pero alrededor de la Edad Media usted experimenta la batalla de la vida y el agotamiento de los años y empieza a deteriorarse. Si usted no conoce al Señor, va cuesta abajo. El diablo no tiene ancianos felices. ¿Lo ha notado? Un amigo mío, el doctor Jess Moody, dijo: he notado que, entre otros planes, la señora Madeleine Murray O'Hare, la famosa atea de Baltimore, Maryland, quien repetidamente se burlaba de las iglesias al éstas intentar recaudar dinero, está tratando de recaudar dinero. Ella planea fundar una universidad atea, una imprenta atea y una radiodifusora atea. Pero lo más interesante de sus planes es un asilo de ancianos para ateos. ¿De qué tienen que hablar los ateos al sentarse a esperar la muerte? Discuten acerca del legado moral de decencia, honradez y sensibilidad espiritual que han legado a sus hijos, o del bien que el ateísmo ha hecho al mundo, los hospitales, los huérfanos, la superación de la mujer y la distribución masiva de literatura decente. Quizás discuten acerca de la gran defensa contra el comunismo que el ateísmo ha establecido. Y cuando llegue el ocaso, y cuando la conversación para el ateo en silla de ruedas comienza a pausar, ellos pueden contemplar alegremente su futuro. El ateo anciano tiene tanto que anticipar con interés. Y él concluyó con estas palabras: los ancianos ateos nunca mueren. Simplemente se van al infierno. Piénselo. Sin Jesús, la vida empeora más y más. Y la ahora fallecida y famosa atea Madeleine Murray O'Hare lo sabe por experiencia. Amigo, lo repito, cuando Jesús hizo su primer milagro, fue una manifestación de su gloria. Pero apenas si puede esperar a que Él regrese otra vez
Pronto y muy pronto Él viene. Gloria a Dios que anticipamos su venida. Permítame concluir este mensaje diciendo que Jesús realizó este milagro. Él cambió el agua en vino. Pero fue un milagro con un mensaje que nos enseña que Él está en la profesión de la transformación. Y los milagros de gracia son siempre mayores que los milagros de gloria. Cuando Jesús cambió el agua en vino, Él lo hizo con una palabra. Pero cuando Él salvó mi alma, Él colgó sobre una cruz. El mayor milagro es el milagro del nuevo nacimiento. Juan dijo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amigo, amiga, permita que Jesús lleve a cabo un grandioso milagro en su vida, el milagro de la redención. Entréguele en este instante a su corazón, deposite su fe en Él y recibe el regalo de la vida eterna. Al orar de la siguiente manera, con sus propias palabras. Señor Jesús, te necesito. Soy pecador y estoy perdido, sé que no puedo salvarme a mí mismo. Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú moriste por mí, cargaste mis pecados a la cruz, y el Padre te resucitó de entre los muertos. Lo creo de corazón y te recibo, te invito a entrar ahora en mi vida. Me postro ante ti, y te hago Señor de mi vida. Perdona mis pecados y sálvame. Sálvame, Señor Jesús.